En el principio, cuando nada existía, ya estaba el Verbo. En el principio Dios habló, el universo surgió de su palabra, y esa misma palabra se encarnó. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos lleva al principio de todas las cosas, no solo el principio de su evangelio, sino el principio del universo. Aquí en Juan se establece la base para todo lo que vendrá después. Jesús no es solo un hombre, no es solo un profeta, es el Verbo eterno, el Creador, el Dios mismo que se ha encarnado para salvarnos. Esta semana exploraremos uno de los pasajes más profundos y reveladores de toda la Escritura, donde Jesús es presentado como el Creador y la palabra viva. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Bienvenidos a un nuevo estudio de la Biblia. Estoy súper contento de que me puedas acompañar y quiero animarte desde ya a que tomes tu libreta para que juntos podamos tomar apuntes, que también si ahí tienes a mano algún bolígrafo, que me acompañes también apuntando y acompáñate también de la palabra de Dios, de la Biblia. Oremos. Amado Padre, te invitamos a nuestro estudio. Queremos que nos acompañes, que nos des tu Espíritu Santo, que podamos entender tu palabra, que tú seas ese logos, ese verbo que transforme nuestras vidas y que recree, Señor, aquello que es necesario recrear y reorganizar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos y vamos al primer bloque. El primer bloque lleva como título En el principio el logos divino. Y vamos a estar ubicados en el capítulo 1 de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5. Antes de la creación, antes de cualquier cosa visible, antes de todo lo que podemos ver o imaginar, el Verbo ya existía, dice la palabra. No era solo una palabra, no era solo una idea, sino la misma esencia de Dios, el creador de todas las cosas, de todo lo que existe. Al igual que en Génesis comienza con la creación física del mundo, Juan nos muestra que la historia de Jesús va mucho más allá de eso. Antes de que el tiempo comenzara, ya existía el Verbo, y ese Verbo es Jesús. La pregunta que surge, ¿tuvo el Verbo un principio? Juan dice, no. La palabra de Dios dice que no, porque si regresamos a cualquier principio, ya estaba la existencia del Verbo. Juan deja claro que el Verbo no es solo el principio, sino que es el principio del principio. El Evangelio de Juan comienza con una declaración poderosa. De hecho, comienza de manera muy similar al relato de Génesis 1:1, el relato de la creación. Juan escribe, en el principio era el Verbo. Y en Génesis 1:1 encontramos, en el principio creó Dios, Bereshit, bara, Elohim. La misma palabra, el mismo comienzo, pero con elementos diferentes. Aquí en Juan 1:1, Juan nos lleva más allá del tiempo. Nos muestra que antes de que el universo existiera, el Verbo ya estaba presente. El uso de la palabra griega logos es fundamental. La idea de logos tenía ricas y profundas raíces tanto en el pensamiento judío como en el griego. Y quiero que puedas tomar esto en cuenta. Los rabinos judíos con frecuencia se referían a Dios, especialmente en sus aspectos más personales, en términos de su palabra. ¿Qué estoy queriendo decir? Hablaban de Dios mismo como la palabra de Dios. Por ejemplo, en antiguas ediciones hebreas del Antiguo Testamento, de Éxodo capítulo 19, versículo 17, ellos cambian y aquí viene el matiz. Cuando Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, estas ediciones más antiguas dicen, Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir la palabra de Dios. Éxodo 19, 17. Esta idea, este matiz, nos puede ayudar a entender cómo ellos entendían el término de logos del Evangelio. En la mente de los antiguos judíos, la frase, la palabra de Dios, podía ser utilizada para referirse al mismo Dios. Ahora vayamos al otro extremo, la filosofía griega. Logos se refería a la razón o al principio que gobernaba el universo. Ellos veían a logos como la razón principal, lo que controlaba todas las cosas. Pero Juan lo redefine. El logos es una persona. El logos es Jesús.
ya no es un concepto, ya no es una fuerza que ordena el cosmos, ya no es algo, no es una cosa, sino que es el Creador mismo. Por lo tanto, en esta introducción, Juan lo que está queriendo decir tanto a judíos como griegos: por los siglos habéis estado hablando, habéis estado pensando, escribiendo sobre el verbo, sobre el logos. Ahora os diré quién es. Y Juan se encuentra con los judíos y con los griegos donde ellos estaban y les explicó a Jesús, al logos, al verbo, en términos que ellos entendían, que ellos comprendían. Juan estaba utilizando un término que con varias capas de significado era un uso común para ambas partes, tanto para griegos como para judíos. Él podía contar que todos los hombres entendieran su significado esencial porque tanto judíos como griegos estaban en su contexto. Juan establece dos ideas centrales. Número 1, que Jesús estaba con Dios. Y número 2, que Él era Dios. El término griego carece aquí de artículo definido para principio, lo que nos indica que este principio no tiene punto de inicio específico. Jesús ha existido eternamente. No tiene principio ni tiene fin. Es el alfa y el omega, el principio y el fin. Este detalle de que no tenga artículo es muy específico y es muy detallado en el idioma griego y nos está dando un mensaje. Así que este pasaje es clave para que tú y yo comprendamos la preexistencia de Cristo. Jesús no fue creado, sino que Él es eterno, uno con el Padre desde siempre. ¿Por qué es importante para Juan esta declaración? En los tiempos de Juan, la divinidad de Cristo estaba siendo atacada por las herejías como el gnosticismo, que cuestionaban si Jesús realmente era divino o si simplemente era una figura espiritual. Así que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, aclara desde el principio de su evangelio: Jesús es el Verbo, igual en naturaleza al Padre. Sabiendo que Jesús es el Logos, el creador del universo, el Verbo, ¿qué áreas de tu vida necesitan ser alineadas, reorganizadas con el propósito y el poder del Creador? Vamos al siguiente bloque, la palabra hecha carne. Ubícate en el capítulo 1, pero ahora en el versículo 14. Dios, el Verbo, no se quedó distante en los cielos, observando a su creación, a sus hijos. El Verbo se hizo carne y caminó entre nosotros. Esta es la mayor revelación del amor de Dios. Él vino a vivir entre nosotros. La palabra logos en griego puede entenderse de muchas maneras. Verdad, también se entiende como razón, existencia ideal. En la filosofía griega, el logos era un concepto etéreo, algo que existía por encima de la humanidad, pero sin contacto con ella. Pero en el Evangelio de Juan, el logos no es un concepto abstracto. El logos es una persona. El logos es alguien. El logos es Jesús, quien se hizo carne y habitó entre nosotros. La simplicidad de esta expresión, sin duda, está dirigida en contra del docetismo. ¿Qué quiere decir esto? En el tiempo de los apóstoles, ellos entendían que el Verbo, Jesús, solo había tomado la naturaleza humana en apariencia. De hecho, docetismo es la creencia de que los sufrimientos, la humanidad de Jesús fueron aparentes y no reales. Su forma humana fue una mera ilusión, una pantomima. Así que lo que Juan está queriendo aclarar, dejando claro, es que esto no es verdad. Jesús fue 100% humano. Y esta es una declaración revolucionaria. El creador del universo, quien estaba en el principio, decidió descender y vivir entre los seres humanos. La palabra griega skeno, traducida como habitó, significa literalmente acampó o tabernaculizó. Esto recuerda al tabernáculo, obviamente, en el desierto, donde la presencia de Dios habitaba en medio de Israel. Éxodo capítulo 25, versículo 8, Dios le da el mandato a Moisés: me haréis un santuario para que yo habite en medio de vosotros. Así que esta idea de tabernaculizó quiere decir que el Señor Jesús no solo habitaba entre nosotros temporalmente, sino que se hizo uno de nosotros. Se hizo hombre
para revelar su plenitud de la gracia y la verdad. Esta frase, esta idea de habitó entre nosotros, tiene una idea más profunda detrás. Y es que es más literalmente, se podría traducir como habitó como en una tienda entre nosotros. En otras palabras, Jesús montó una tienda para estar en medio de nosotros. No sé si alguna vez has ido a acampar. Si no lo has hecho nunca, te animo a que lo hagas porque es una pasada, es una experiencia inolvidable. El tener que montar la tienda, esta es la misma idea. Jesús vino y montó su tienda en medio de nuestro campamento, que en realidad es su campamento. Así que la palabra es probablemente una alusión a la Shekinah del Antiguo Testamento, la Shekinah divina en el tabernáculo de Israel judío que estaba presente. La Shekinah significa el que mora, y es una palabra utilizada para la presencia divina de Dios entre los hombres. Al Jesús hacerse hombre, Jesús no dejó de ser Dios. Como afirma Filipenses capítulo 2, versículo 7, se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, pero permaneció siendo Dios. Esta es la paradoja de la encarnación. Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Quiere decir que su humanidad no cubrió su divinidad. Al contrario, a través de su humanidad reveló quién es Dios de una manera accesible, de una manera completa, comprensible para nosotros. Imagínate no tener la persona de Jesús para conocer más completamente al Padre. Así que Dios se ha acercado a nosotros en Cristo Jesús. No tenemos que batallar para encontrar a Dios, para encontrar a Jesús. Él vino a nosotros. Y esta es una noticia maravillosa. Algunos piensan que van de lugar en lugar intentando encontrar a Dios y continúan su búsqueda, buscándole y buscándole. Pero esto va más allá de un lugar. Esto es la presencia de Dios en tu vida. Búscalo hoy mismo, porque Él ya salió a tu encuentro. Y quiero que tomes esto obviamente con cuidado. No estoy diciendo que la iglesia, el lugar de adoración, no es importante. Pero si únicamente dependes de eso para encontrarte en la presencia de Dios, entonces quiere decir que tenemos que entender muchísimo más qué significa que Dios habitó en medio nuestro. ¿Qué significa para ti que Dios haya elegido vivir entre nosotros y compartir nuestras luchas, nuestros sufrimientos y experiencias humanas? Esto es maravilloso. Vamos al siguiente bloque. Oír o no oír la palabra. Juan capítulo 1, los versículos 9 al 13. Vamos a estar ubicados ahí. Quiero que me acompañes. La luz verdadera vino al mundo, pero muchos no la recibieron. A pesar de su claridad, de su iluminación, prefirieron permanecer en la oscuridad. El verbo, la luz, aún ofrece vida, pero depende de nosotros si aceptamos o rechazamos. Sería insensato, ya te adelanto, rechazar la luz que nos ilumina. Del mismo modo que es irracional tener oídos y negarse a oír. Imagínate ir a tientas por la vida, como ciegos, tocando y poniendo manos para no tropezar. Cuando tenemos la luz, que es la palabra de Dios, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, una lumbrera a mi camino, que va iluminando mi camino. Así que Juan nos dice que el verbo es la luz, pero no cualquier luz. El versículo 9, quiero que me acompañes, voy a leer el versículo 9, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Lo que Juan está diciendo es que Jesús, el verbo, es la luz verdadera que alumbra a todo ser humano. Sin embargo, no todos la recibieron. Esta es una verdad trágica, triste, y Juan lo enfatiza. Aunque Jesús vino al mundo, muchos lo rechazaron. La luz de Jesús brilla en medio de las tinieblas, pero el mundo, atrapado en su pecado, en su oscuridad, no quiso recibirla.
Este rechazo es la esencia del conflicto entre la luz y la oscuridad. La oscuridad no solo es la ausencia de la luz, sino una resistencia activa a la luz. Lo que estoy queriendo decir es lo que nos dicen las epístolas de Juan. Dice que el que está con Dios, el que conoce a Dios, no peca, pero en realidad está diciendo que no tiene una rebelión abierta contra o con Dios. Y esto significa, las tinieblas tienen una rebelión abierta contra la luz. Así que la oscuridad en Juan se opone a la luz desde el principio del Evangelio. Juan capítulo 1, Juan capítulo 8, y así lo seguimos viendo. En el versículo 4 y versículo 5, Juan capítulo 1 nos presenta sobre todo una dicotomía, porque lo que va a decir es que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, versículo 4. Y el versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que aquí presenta una dicotomía entre la luz, entre la oscuridad y la luz. De hecho, en Juan capítulo 6, versículo 17, nos va a presentar una perícopa, ¿os acordáis? Cuando están en la barca y viene la tormenta y claro, era de noche. Ahí la ausencia de Jesús coincide con la oscuridad. Echadle un vistazo el capítulo 6, versículo 17, porque es súper interesante. Así que cuando Jesús no está, hay oscuridad. Y cuando Jesús está, la oscuridad no prevalece. ¿Os acordáis en Juan capítulo 3? Ya lo hemos mencionado en estudios anteriores. Nicodemo va en la noche a ver a Jesús. Lo que quiere decir es que Nicodemo va de la noche hacia la luz, de la noche al día, de la oscuridad a Jesús, la luz del mundo. Y en Juan capítulo 13, si echáis un vistazo también, vais a encontrar que Judas va desde la luz a la noche, a la oscuridad. La luz es Jesús y Judas se aleja de Jesús y va a la oscuridad. De hecho, es cuando él decide entregar a Jesús y hace esa puntualización. Y se fue y era de noche. Muchos rechazaron a Jesús porque sus corazones estaban endurecidos por el pecado, los prejuicios y también el orgullo. Así que tú y yo tenemos que reflexionar en lo que nos dice Deuteronomio 30, versículos 14 al 19, porque la palabra está muy cerca de ti, en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que vivas tú y tus descendientes. Rebelarse contra la luz y la vida ofrecidas por Dios y elegir en cambio las tinieblas y la muerte es seguir el trágico ejemplo de Lucifer. A lo suyo vino, dice Juan, y los suyos no le recibieron. Podríamos traducir las palabras introductorias de esta idea como que a lo suyo vino, en realidad se está refiriendo a que Jesús vino a casa. Cuando el verbo de vino en este relato se está refiriendo a que vino a este mundo, no vino como un extraño. Él vino a casa, dice el texto originalmente. Sin embargo, el rechazo no es el final de la historia. Juan nos dice que a todos los que lo recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y lo voy a leer literalmente. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Este es el regalo de la gracia de Dios. No importa cuán lejos hayamos caído en la oscuridad, siempre podemos recibir la luz y ser transformados. Ser hijos de Dios no es algo que obtengamos por nuestros propios méritos. Es un don gratuito que recibimos al creer en el Verbo. El final de la historia no es la tragedia del rechazo, sino la gracia de la aceptación. El prólogo y la conclusión del Evangelio de Juan están estrechamente conectados. De hecho, en el capítulo 20, versículo 31, que es el último versículo del capítulo 20, y luego viene el último capítulo de Juan, el capítulo 21, Juan nos revela el propósito de todo su Evangelio, para que vosotros creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna por medio de Él.
Y aquí es la idea clave, que la introducción y la conclusión forman una unidad que encierra todo lo que Juan presenta. ¿Y qué es lo que Juan presenta? Que a través del Evangelio tú y yo podemos conocer a Jesús, podemos creer en Él como nuestro Salvador y recibir la vida eterna. ¿Cómo puedes abrir más tu corazón a la luz de Jesús y aceptar la vida que Él te ofrece? Vamos al siguiente bloque, temas que reaparecen, creer o no creer. Ubícate en Juan capítulo 3, los versículos 16 al 21. La palabra griega para fe es pistis. No aparece en el Evangelio de Juan, súper curioso. Pero el verbo creer sí que aparece, pisteu. Aparece 98 veces aproximadamente. Ya lo mencionamos en el primer capítulo. La palabra creer es fundamental y aparece más del doble de veces en Juan que en los otros 3 evangelios juntos. Así que esto sugiere que la fe en Jesús no es un estado pasivo, sino acción. Por eso es un verbo, actividad, algo que tenemos que hacer continuamente. Creer significa mucho más que una conciencia intelectual o estar de acuerdo. Significa confiar en, depender de y aferrarse. Creer en Jesús no solo es aceptar un conjunto de doctrinas o afirmaciones, sino abrazar su luz y dejar que transforme nuestra vida. Como lo explica Santiago en su capítulo 2, versículo 19. Incluso los demonios creen y tiemblan, creen que Dios existe, pero no tienen una relación salvadora con Él. Creer en Jesús implica rendirse a Él, dejar que su luz nos juzgue y nos transforme. ¿De qué manera puedes vivir una fe activa? No solo creyendo en Jesús, sino dejando que su luz guíe todas tus decisiones y acciones. Llegamos al bloque temas que reaparecen, gloria de Dios. Juan capítulo 1, versículo 14 y los capítulo 17, versículos 1 al 5. La hora ha llegado. Jesús se enfrenta a la cruz, pero para Él este es el momento de mayor gloria. ¿Cómo? Sí, la cruz, lugar de vergüenza, se convierte en el escenario de la victoria divina. Y el Verbo se hizo carne, dice el texto, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. No es cualquier gloria, es la gloria del Hijo de Dios. Y dice el texto, lleno de gracia y verdad. Este detalle me parece tan interesante, y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre. ¿Dónde la vimos? En la vida, en la muerte, en la resurrección de Jesús. La gloria de Dios se ha revelado plenamente en estos momentos. Así que Juan utiliza dos términos. Están en griego. Sobre todo el término para gloria utiliza doxa, que de ahí viene la palabra doxología. Significa brillo, esplendor, fama, honor. Y para glorificar, que usa otra palabra, es doxazo, que significa alabar, honrar, ensalzar o glorificar. Así que para hablar tanto de recibir honor de los humanos como de recibir honor o gloria de Dios, se están utilizando estas palabras. Pero esto va mucho más allá. Y ahora quiero que estés atento. Cuando el Verbo se hizo carne, la humanidad pudo ver la gloria de Dios de una manera que nunca antes había experimentado. Esta gloria no era solo un esplendor físico, como ya te he dicho, sino que es la manifestación del carácter y del amor de Dios. La gloria de Dios no es solo poder y majestad, sino que también es gracia y verdad. Y aquí quiero detenerme en este detalle. Jesús, como el unigénito del Padre, reveló esta gloria al vivir entre nosotros, al sanar, al enseñar y finalmente al morir y resucitar por nosotros. Gloria y verdad. ¿Por qué dice el texto que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad? Estas dos ideas deberían permanecer siempre en nuestra mente y dirigir nuestra vida. Subráyalas, por favor. Dios es gracia y Dios es verdad. No una sin la otra. No la otra separada de la una. En su gobierno no puede haber una disminución de los sencillos
y severos estándares de la verdad. Y no hay una desviación del propósito y la pasión de la gracia. Así que en este momento se nos revela la paradoja del Evangelio. La gloria de Dios se manifiesta en el sacrificio de su Hijo. La cruz es un momento de gloria. La cruz, que para muchos era un símbolo de vergüenza, se convirtió en el lugar donde la gloria de Dios fue revelada más plenamente. Y es que a través del sacrificio de Jesús, Él mostró la profundidad del amor de Dios y mostró también el poder de la redención. En la cruz, la gloria de Dios se entrelazó con la vergüenza humana y a través de esa humillación, del sacrificio del Verbo, el creador del universo, la humanidad fue restaurada. Qué ironía, ¿verdad? La mayor gloria de Dios se revela en su momento de mayor vergüenza, cargar con los pecados del mundo, tus pecados y los míos, porque nos ama y siempre lo hará. ¿Cómo puedes ver la gloria de Dios en tu vida diaria, en tu vida cotidiana, incluso en los momentos de dificultad o sufrimiento? Llegamos a la parte final, donde quiero que juntos reflexionemos. Jesús, el Verbo eterno, es la luz verdadera que ha venido al mundo. Esta semana lo hemos visto. Hemos visto cómo la luz brilla en medio de la oscuridad y cómo cada uno de nosotros está llamado a recibir esa luz y caminar en ella. La invitación está abierta. ¿Recibirás la luz y vivirás como hijo de Dios? El prólogo de Juan es una invitación para ti, para mí, para recibir la luz de Cristo, no solo una vez, sino cada mañana, cada día. Jesús no vino solo para mostrarnos el camino, sino para ser nuestro camino. Y al recibir su luz, recibimos también el derecho de ser hijos de Dios. Esto es una bendición, es un privilegio, una identidad que transforma nuestra vida por completa. ¿Qué significa para ti que Jesús sea la luz del mundo? ¿Y cómo puede iluminar tu vida hoy? Recuerda lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12. A todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Muchas gracias por acompañarme en el estudio de hoy. Te mando un abrazo súper fuerte, recordándote antes que te suscribas, que dejes tu comentario y que compartas este estudio. Nos vemos la semana que viene con un estudio más. Un fuerte abrazo, cuídate.